1789. En este caso, Napoleón III va a comandar el ejército de Francia, ¿ya? Napoleón III, emperador también. Muy bien. Se llamaba y se veía a la vista de que llegaba una guerra de franco-prusiana, que fue una lucha entre el reino Prusia, Alemania, sigo repitiendo, Prusia es Alemania, y los diferentes grupos del imperio dirigido por el canciller Otto von Bismarck, logrando su tan anhelada unificación política y el nacimiento del Segundo Reich. Escuchen. Alemania siempre quería el nacimiento de un primer Reich, segundo y finalmente el tercer, ¿verdad? El tercer Reich se va a dar con la Segunda Guerra Mundial. Alemania siempre tuvo esa ambición por espacio territorial y dominio. Muy bien, durante ese enfrentamiento va a resultar capturado el señor Napoleón III, pero vamos, les voy a contar, ya no voy a entrar en introducción, les voy a contar. Se dice que en ese tiempo, el señor, ¿cómo se llama este? Se me fue su nombre, Otto von Bismarck, que estaba a cargo de los alemanes, ¿no? Había estado planificando de cómo va a dar inicio a esta guerra para poder él apropiarse de sus dos grandes territorios de Francia, en los que tenía grandes reservas de carbón. El ejército prusiano había estado preparándose para esta guerra franco-prusiana sin que el emperador III esté enterado de ello. Habían alistado armamento moderno, habían alistado diferentes líneas férreas para poder trasladar, ¿no?, a las tropas. Eso le va a generar una ventaja, lo que se llama las tropas alemanas. Muy bien, estas vías de tren también les va a servir en la Primera Guerra Mundial para trasladar también soldados, y en la Segunda Guerra Mundial estas líneas férreas o estos trenes ya no van a servir para trasladar lo que se llaman a los soldados, sino para trasladar a los judíos. Vamos a ver, todo vamos a ver hoy. ¿Ya? Entonces ellos ya tenían un armamento, tenían tropas, tenían todo. Tenían una ventaja al momento de enfrentar al ejército francés. Pero, ¿y por qué Napoleón no sabía nada aún? Porque Otto von Bismarck tenía pues una estrategia, ¿ya? Y lo que él hizo fue provocar al emperador, ¿ya? A pesar de que para los franceses, ¿ya?, que ya contaba con un gran armamento, porque ya tenían, ¿ya?, eran considerados uno de los más fuertes dentro de Europa. Francia siempre fue considerado como uno de los más fuertes. Pero esto no va a ser un impedimento para Alemania. Ellos también se alistaron para una guerra. Ahora solamente faltaba provocar a Napoleón para desatar la guerra. Entonces, Otto va a provocar lo que se llama a Napoleón Napoleón III, aprovechándose de la locura de Napoleón por mantener su popularidad, ¿ya? Y también tenía un estado grave de salud para atacar al país y obtener así más territorios para el gobierno alemán. Napoleón III era un hombre muy, ¿qué te puedo decir? Muy como presumido, creído, que podía hacer todo, vanidoso, podríamos decir, ¿no? Y eso es lo que Alemania va a aprovechar. Y entonces va a provocar y va a detonar la guerra, ¿no? Entonces Napoleón Bonaparte, no hay pues quien le diga esto, el otro, entonces dice, vamos por la guerra, ¿no? No se iba a dejar, Napoleón no escapaba, era igual que Napoleón Bonaparte. Mientras más pueblos libere, mientras más su voz haga, se creen mucho más grande. Pero esto fue un gran error por parte de Napoleón. ¿Intentó darle solución? Sí, pero no pudo. ¿Ya? El detonante para esta guerra, ya, de franco-prusiana, fue el gran ego de Napoleón III y la astucia e inteligencia del canciller Otto de Prusia, para provocar entonces al emperador francés a enfrentarse contra Alemania, y van a unir así todas las piezas para que el emperador Napoleón III desate una furia contra Alemania. Esto fue, jóvenes, solamente una estrategia. Las principales causas de esta guerra de franco-prusiana, jóvenes, era uno, la vacante en el trono de España.
y la posición del primo rey de Prusia, Guillermo. Es decir, el príncipe Leopoldo, que estaba en ese momento, ya que candidato a ocupar el reinado, lo que generó tensión entre estos gobiernos, entre los dos. Pero tiene que entrar Leopoldo, no, pero está postulando Franco. Pero Franco, ¿qué era? Era pues de Prusia, era un alemán. Bien, y aquí Napoleón decía, ¿no? Si el príncipe ya se ocupara el trono de España, eso a los ojos de Napoleón III, pues no le agradó, ¿entiende? Entonces Napoleón III solicita la renuncia inmediata del príncipe para ocupar ese puesto por escrito, a pesar de ya haberlo logrado de forma verbal y pública, ¿no? Y asimismo el rey de Prusia lo dejara por escrito como garantía de que no se postularía como príncipe. Muy bien, Napoleón III y su diplomacia, jóvenes, asignaron pues a su embajador para convencer al personalmente a hablar con el rey Guillermo, que era de Prusia. Pero este va a negar esa negociación y va a enviar un telegrama al canciller, es decir, a Otto, ¿no? Muy astutamente utilizó para provocar la molestia de los franceses y ocasionar el inicio de la guerra. Dentro de Francia, un príncipe alemán, jamás, ¿no? Eso es lo que decía. Pero todo fue provocado, mis amados. Todo fue provocado. Muy bien, la guerra se va a desarrollar un 19 de julio de 1870 con un ejército francés que estaba comandado o estaba bajo el mando del emperador Napoleón III. Este utilizó varias estrategias presentadas mucho más antes a sus diferentes colegas, ya para poder enfrentar a Alemania. Pero esto no sirvió de mucho, jóvenes. ¿Por qué? Ninguna de estas resultó exitosa, que ni el mismísimo emperador Napoleón III y su general, en este caso su mano derecha, Mac-Mahon, se rindieron incondicionalmente durante la batalla de Sedan. Esta batalla de Sedan se dio el 1 de septiembre de 1870 durante la batalla misma del nombre Sedan, ¿ya? Y al ver el gran poder del ejército prusiano, lo que les digo, Francia no había, Alemania ya estaba alistando y Francia, bueno, pues con lo que tenía en el momento decidió atacar. Por muy fuerte que sea, Alemania se había preparado bien también, ¿no? No, Rusia estaba muy bien armado, superaba el número de armamento de Francia, pues les dije que se había organizado mucho más antes, ¿no? Y tras la rendición, pues, de Napoleón III y su ejército, trataron de llegar a un acuerdo. Napoleón III, junto con Mac-Mahon, ¿ya? Y junto a su ejército, exigió al gobierno francés que declare la paz, decía, declaren la paz y poner fin a esta guerra franco-prusiana, para evitar pérdidas de más vidas. Pero sin embargo, jóvenes, esto fue rechazado. Dijeron, no aceptaron, jóvenes, no aceptaron esa pedida de paz, no aceptaron, ¿ya? Pero ¿saben qué dijeron? Bueno, ya, hagamos ese tratado de paz, hagamos ese tratado de paz, ¿ya? A un principio dijeron no, se hicieron a los sordos, seguían peleando, todo. Pero Napoleón Bonaparte, ya, va a caer, está preso. Y como está preso, va a ser destituido, ya, por otro imperio. Y ahí es donde va a nacer la Tercera República Francesa, ¿ya? Y la creación de un gobierno de defensa nacional que se había creado el 4 de septiembre de 1870, quienes al principio estaban dispuestos a negociar la paz con Prusia, pero al ver las condiciones para un tratado de paz, ¿y saben qué era ese tratado de paz? Alemania o Prusia le dice a Francia, muy bien, lleguemos a un acuerdo de paz. Y es la segunda vez que nos piden este acuerdo. Muy bien, hagámosla. Y cuando lee las condiciones que estaban poniendo los prusianos, entonces dice, no, nosotros continuamos luchando. ¿Saben cuál era ese pacto que les estaba pidiendo Prusia? Les dice, muy bien, si ustedes no ceden el territorio de Alsacia y Lorena, si ustedes no ceden ese territorio, pues la guerra termina.
¿Cómo Alsacia y Lorena? Si ustedes saben que ese territorio es nuestro territorio con grandes riquezas. Ustedes saben que somos ricos en carbón. Lo sabemos por eso mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, muy bien, te damos, perdón, danos Alsacia y Lorena. Y pues aquí termina la guerra. Al escuchar esta propuesta, Francia, es decir, la defensa, toda la defensa de Francia, desistieron jóvenes y mantuvieron la defensa y dijeron, continuamos con la guerra. Vamos a continuar, nosotros no vamos a ceder nuestros territorios ya que cuentan con grandes riquezas. Era su mayor riqueza, jóvenes de los franceses. Muy bien, aún sabiendo que iban a perder jóvenes, decidieron defender sus territorios. Muy bien. Los alemanes salen con todo y rápidamente van a invadir las tierras de Francia. En ese momento, Francia no estaba listo como Alemania, van a empezar a sufrir la carencia de alimento y de armamento para continuar con la guerra. Los alemanes tenían todas las fronteras bloqueadas, ¿no? Y no permitían el ingreso ni de comida ni de armamento al país. Es así que la poca defensiva que aún tenía Francia para poder defender el territorio, tuvo que aceptar y fueron obligados a firmar ese tratado, es decir, aceptar su derrota dentro de la guerra. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Francia va a perder la guerra y va a ganar lo que se llama Prusia, es decir, Alemania. Entonces, a pesar de diferentes descontentos por el pueblo francés, ¿no? No tuvo otra opción que rendirse frente a Alemania y poder firmar todas las condiciones que éste le señalaba. Y se va a firmar el pacto finalmente para dar por terminado la guerra de Franco-Prusiana. Lo que se dio en ambas naciones. Esto se firmó un 28 de enero de 1871, la rendición firmada por el presidente de ese tiempo. Muy bien, entonces como pueden ver, ya tenemos un antecedente previo para lo que se llama la guerra o la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Luego de varias negociaciones sobre otros grandes territorios de Francia, ya, el 27 de febrero de 1871 se va a firmar un tratado preliminar de paz para la guerra franco-prusiana, que luego va a ser consolidado bajo el Tratado de Frankfurt. ¿Han debido escuchar o les han debido preguntar? Entra al examen por si acaso, ¿ya? Ese Tratado de Frankfurt era el tratado final que se firmó el 10 de mayo de 1871, donde se declaraba la paz definitiva y va a poner fin a la guerra franco-prusiana, ¿no? Señalando que los territorios de Alsacia y Lorena serían ahora de Prusia, es decir, Alemania. Muy bien. Esta guerra de franco-prusiana va a ser la consolidación del Segundo Reich por parte de Alemania, que fue dirigido por el rey Guillermo de ese tiempo. Muy bien. Y él va a ser el principal protagonista. ¿Para qué? Para la Primera Guerra Mundial. Entonces no se olviden, Francia va a perder sus provincias Alsacia y Lorena, así como la ciudad de Metz, donde se encontraban las principales minas de carbón. Y eso fue lo que va a crear un odio, jóvenes, un odio entre Alemania y Francia que va a durar por muchas generaciones, porque nunca imaginaron que sus provincias podrían ser tomadas por el reino de Prusia, ¿no? Creando conflictos, situaciones de alianza entre países y etcétera. Muy bien, Alemania se sentía triunfador sobre ese pueblo que odiaba con tanta fuerza, Francia. Pero ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, jóvenes.
fue el inicio para la Primera Guerra Mundial. Alemania, al ver todo lo que había podido ocupar de Francia, ellos decían, nosotros no podemos mantenernos aquí, nosotros podemos conseguir más, pues somos un país fuerte, somos una clase diferente, y si nosotros sí podemos tener lo que se llama más espacio territorial, y asimismo podríamos conseguir el dominio total del mismo. Es por eso que entre Alemania y Francia crece una rivalidad, y es así que Alemania va a crear su primera triple, llamado Triple Alianza, que lo va a fundar el año 1882. Fíjense, no muy lejos, casi 11 años después de enfrentar la guerra franco-prusiana. Francia como que también ya se las veía que algo se estaba planificando. Francia también va a formar su triple. En este caso sería la Triple Entente, que fue creada o fundada el año 1907. ¿Ya? ¿A qué se refiere esas triples? Pues se refiere a la unión, a la alianza de diferentes países, ¿no? En este caso sería la Triple Alianza, que estaba formada por las potencias centrales como el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia, que se fundó el año 1882. En cambio, la Triple Entente estaba formada por Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso. Y esto se fundó el año 1907. Ya lo tenían, jóvenes. Algo pasaba que todos empezaron a conformar su triple, estos dos, ¿no? Que se tenían tanta rivalidad. Francia porque le han quitado grandes territorios, y Alemania porque creía que podría apoderarse de mucho más y tener el dominio de las mismas. Bueno, ya ganamos uno, podemos ganar muchas más. Eso fue lo que pasó. Entonces, para esta Primera Guerra Mundial, jóvenes, ya estaba listo, ¿no? Como que ya se le venía, como que ya se veían las amenazas, cosas así. Pero como no había un motivo para iniciar la Primera Guerra Mundial, entonces, ¿qué va a pasar? Van a utilizar, pues, un pretexto. Este es el pretexto, ¿ya? Van a utilizar un pretexto para que estalle la Primera Guerra Mundial. Y dice que va a estallar por el asesinato del príncipe heredero de Austria-Hungría. Él tenía que entrar como príncipe, como el heredero. Tenía que llegar a ser el rey. Entonces, cuando él llegaba, dice, ¿no? Y estaba haciendo su paseo por donde, como lo hacen aquí en los desfiles, ¿no? Y él saludando, estaba junto a su esposa, la duquesa. Y dice, pues, que mientras estaban así, esa caminata, estaban en una movilidad, estaban saludando al pueblo, se dice que de lo más lejos habían recibido dos impactos, ¿ya? Uno Francisco y otro su esposa. Inmediatamente dice que se habían trasladado al hospital, pero camino al hospital ellos pierden la vida. En ese mismo momento agarran al joven que asesinó a Francisco Fernando. Ahí tiene el nombre, por favor. Ya lo atrapan. Se dice que fue asesinado en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio, fíjense, 28 de junio con N, de 1914. Y este atentado que dice fue realizado por un estudiante bosnio, miembro de la organización nacionalista serbia Mano Negra. Muy bien. El joven fue arrestado inmediatamente, ¿ya? El joven se llamaba Gavrilo Princip y fue él quien asesinó a Francisco Fernando y a la duquesa Sofía, esposa del duque. Entonces, solo fue eso como un pretexto, mis amados, ¿ya? Un pretexto que encontraron para poder dar inicio a la Primera Guerra Mundial. Como pueden ver ahí, conflicto militar que comenzó el 28 de julio de 1914 como un enfrentamiento localizado entre el imperio austrohúngaro y Serbia, que se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914 y finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, finalizando la misma en el año 1918. 28 de ellas dominadas o denominadas aliadas,
o potencias asociadas, esto es de Alemania, y entre las que se encontraba Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Estados Unidos, lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, integradas por Alemania, etcétera. Entonces, la Primera Guerra Mundial es conocida también como la Gran Guerra, ¿ya? Estoy dando los nombres con la Gran Guerra. Ahí tienen causas muy profundas, donde dice rivalidades coloniales e intereses económicos y comisiones con los mercados. Eso no es solamente por Alemania, ¿entiende? Sino también por Austria, Hungría e Italia, y también por Francia, Rusia, ¿no? Que también tenían esas ambiciones contra los otros países. Esto es entre todos. Carreras armamentistas ya y reclutamiento masivo. Exaltación nacionalista en los Balcanes, Serbia, Bulgaria y Rumania. Aspiración de Austria, Hungría y Rusia por dominar los Balcanes. Muy bien. Tensión franco-alemana por Alsacia y Lorena. Conflicto de nacionalidades en el Imperio Austrohúngaro, alemanes, magyares, checos, serbios, croatas. Conflicto entre Inglaterra y Alemania por la pretensión marítima de Guillermo II. Alianzas defensivas entre las principales potencias. Muy bien. Entonces, esta va a recibir un calificativo de mundial. ¿Por qué se dice mundial? ¿Por qué se dice guerra mundial? Otros le llaman guerra mundial, otros le llaman la gran guerra. ¿Por qué se dice mundial? Porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales, militares de esa época jóvenes, ¿ya? Y estaban divididos en dos tipos de alianzas. La Triple Alianza, que estaba comandada por Alemania, y la Triple Entente por Francia y sus diferentes aliados. Primero van a iniciar Alemania, nuevamente repito, con Austria, Hungría e Italia. En cambio, la Triple Entente va a comenzar Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso. A medida que va a ir dando inicio, se van a ir uniendo o aliando diferentes otros países. Ahí tienen lo que pasó con la guerra franco-prusiana y obligó a que se conformen la Triple Alianza y la Triple Entente. Ahí tienen en el año 1882 y 1907. Es lo que se fundaron las diferentes triples. Muy bien, hasta ahí se entiende, ¿verdad? Muy bien. Esas son las fases de la guerra, los movimientos que van a utilizar los diferentes países involucrados. Muy bien. Se dice que durante esta guerra, jóvenes, ya se va a ver más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y compartieron en la llamada la Gran Guerra en ese tiempo. Muy bien. Cuando hablamos de la Primera Guerra, debemos mencionar que la misma estaba conformada. Una guerra terrestre, una guerra aérea y así también una guerra naval. Es decir, se utilizaron los tres medios para poderse enfrentar uno con otro. Muy bien. ¿Alguien me puede decir algo más? ¿Están entendiendo o no? ¿Se entiende o no? Sí, Lisa, hasta el momento está quedando clara todo. Muy bien. Cualquier duda que tengan, no duden en decirme, por favor, ¿ya? Entonces, después del asesinato del archiduque, ¿no? Cuando ya recibe este atentado, ¿no? Y muere junto a su esposa, pues se dice que va a entrar a una crisis total, donde Austria-Hungría, ¿no? Reclamaba por este asesinato y quería saber los verdaderos motivos por el asesinato de la misma. Y es por eso que se da un mes de plazo para que se dé al verdadero responsable de esto, ¿no? Del organizador, pero todos sabemos que fueron ellos mismos que realizaron para poder iniciar una Primera Guerra Mundial. Muy bien, pero tras el asesinato de Francisco Fernando, que era el heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, se va a generar una crisis política,
¿ya? Durante el mes de julio, en la cual establecieron una red de alianzas. Y en este momento Rusia, porque ya sabían, es prácticamente que declararon la guerra en ese día que murió el archiduque, Rusia decide apoyar en su totalidad a Serbia. Ya, no se olvide que estaba ahí es donde muere el archiduque, ya, muere en Serbia. Entonces, pero, y pensaban que fueron ellos quienes mataron, o sea, todo fue un conflicto, quisieron organizar algo para confundir. Rusia decide apoyar a Serbia, ¿ya? Razón por la que, ¿ya? Austro-Húngaro le va a declarar la guerra personalmente a Rusia, ¿ya? Y Alemania le va a declarar la guerra también a Rusia. ¡Wow! Entonces, pero Rusia, lo bueno es que Rusia ya contaba pues con el apoyo de sus aliados que eran Francia y Reino Unido. Pero todo era una estrategia, jóvenes, solamente por llegar a este continente y poder apoderarse de diferentes territorios, al igual que hicieron con la Primera Guerra Franco-Prusiana. Muy bien, finalmente, el 28 de julio de 1814, julio, ahora es con L, ¿ya? Se va a desatar lo que se llama la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia. El principal motivo fue la falta de respuesta en contra de los movimientos nacionalistas radicales que motivaron al crimen cometido en contra del señor Francisco el Archiduque. Muy bien, la guerra va a iniciar el 28 de julio de 1914. Se dice que para esta guerra, jóvenes, se reclutaron lo que se dice una gran cantidad masiva de militares, hombres que tenían que presentarse para enfrentar esta guerra, ¿ya? Estamos hablando de millones de soldados, no estamos hablando de una cantidad muy poquita, digamos, ¿no? Fue una cantidad considerable. Rusia alistó su ejército, Alemania, Italia, eh, Gran Bretaña, Reino Unido, todos alistaron lo que se llama sus tropas y en lo mismo se fueron aliando otros países más por querer proteger un territorio. No te olvides que para pasar de un lado a otro lado tienes que pasar por otro país y obviamente vas a afectar y es por eso que se van a ir aliando. A un principio se creía que esta guerra, los mismos soldados, ¿no?, que estaban siendo reclutados, creían que esta guerra iba a durar más o menos un año y que no iba a pasar a mayores, algo así como la guerra franco-prusiana. Nunca imaginaron que la guerra se iba a extender tanto tiempo. Muy bien, se dice que ese 28 de julio van a empezar a hacer el reclutamiento masivo de los militares, ¿no? Gente que pueda ir a enfrentar. Se dice que un 2 de agosto de 1914, el imperio ya firma una alianza secreta con Alemania. Y el día 3 del mismo mes, Alemania le declara la guerra a Francia. Su primer objetivo siempre era Francia, ¿no? Pero ¿cómo llegar? Él sabía de su triple alianza o de su triple entente. Entonces sabía cómo llegar y cómo provocar nuevamente a Francia para iniciar una guerra directa entre Alemania y Francia. Bien, el imperio austrohúngaro que había declarado la guerra están junto con Alemania y van a formar un importante bloque territorial para evitar un enfrentamiento por ambos frentes. Alemania decidió invadir Polonia, luego Bélgica, y se puso en práctica un plan que ellos habían creado para atacar, y el plan era llamado como Stieffen, ¿ya? Y esto fue creado por el mariscal Alfred von, en ese momento del mismo apellido, con el fin de que lograr la invasión y la derrota de Francia en el mes de agosto de 1914. Ellos creían que con ese plan, ese mismo mes podían derrotar lo que se llama a Francia. Muy bien, pero tras la invasión de Bélgica por Alemania, aguarden un segundito, jóvenes.
bien. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Empieza durante ese mismo mes de agosto, ellos creían conseguir, digamos, ¿no? La victoria en contra de Francia. Creyeron que iba a ser así de fácil como la primera vez. Pero después de haber invadido lo que se llama Bélgica, Reino Unido, bueno, Alemania entra a Bélgica y Reino Unido, por haber entrado al lugar, le va a declarar la guerra específicamente a Alemania. Muy bien. Toda la tropa alemana en ese momento fue detenida por los franceses y las fuerzas principales de la Real Gran Británica tras el enfrentamiento en la batalla de Marne en el mes de septiembre. Las diferentes guerras en movimiento que se va a ver en el mes de agosto, jóvenes, van a ocurrir varias declaraciones de guerras y enfrentamientos continuos entre las naciones involucradas dentro de la Primera Guerra Mundial. Italia le va a declarar directo también a Alemania, perdón, Italia a Francia. ¿Ya? Y es así, se van a ir declarando. Rusia le va a declarar a Alemania, le va a declarar a Austrohúngaro, Austrohúngaro a Rusia. Va a ser un intervalo, pero se van a declarar entre toditos esta Primera Guerra Mundial. Asimismo, a un principio, fíjense, en la Primera Guerra Mundial, Japón le va a declarar la guerra a Alemania. Pero fíjense, en la Segunda Guerra Mundial, Japón va a participar con Alemania. Y así sucesivamente se van a ir sumando muchos más países durante esta Primera Guerra Mundial. Muchos. ¿Por qué? Porque finalmente tocaron sus territorios, las bombas, los armamentos van a llegar pues a otros países, lo cual les va a obligar a aliarse y poder defender su territorio. Es así que esta situación va a generar el movimiento de las tropas de la Triple Entente y de la Triple Alianza en diversos puntos dentro de Europa, donde se va a llevar a cabo los enfrentamientos armados, ¿ya? Y esta fue conocida como la guerra de movimientos. Muy bien. La guerra es ardua, jóvenes. La guerra es un poco complicada de explicarla. Ya no es que sea difícil, sino que es amplia. Si ustedes pueden ver en History Channel, les van a explicar hasta día por día. Día 28, día 29 de julio, día 30 de julio, 1 de agosto, 2 de agosto, te van a contar la guerra completa de los 4 años. Pero va a tomar por lo menos unas 3 semanas sin descanso ver, ¿no? Para terminar de ver. Es muy bonita, sí, jóvenes, muy interesante. ¿Son imágenes reales de la Primera Guerra Mundial? Sí, sí son. Muy bien. Lo que puedo decirles es que más o menos por el año 1915, ya al primer año del enfrentamiento en la Primera Guerra Mundial, se puede señalar ya que en este primer año van a ocurrir diferentes cosas. Uno, se va a conformar lo que se llama la Guerra de las Trincheras. ¿Alguien conoce la Guerra de las Trincheras? ¿Alguien conoce en qué consiste la Guerra de las Trincheras? Jóvenes, ¿conocen o no? ¿Lo escucharon? Vamos, jóvenes, ¿lo escucharon o no? Lo que se llama la Guerra de las Trincheras. Y perdón si estoy hablando rápido, jóvenes, pero tenemos que avanzar bastante. Ahora sí, dígame, ¿han escuchado sobre la Guerra de las Trincheras? Es una estrategia que han usado diferentes bandos jóvenes, lo han usado hasta incluso dentro de la Guerra del Chaco. También se ha usado dentro de la Guerra del Chaco. Vamos, ¿alguien conoce qué es la Guerra de las Trincheras? Todos, Rusia, Alemania, Austrohúngaro, Reino Unido, todos utilizaron esa estrategia de las trincheras. Vamos. Jóvenes, ¿en qué consiste las trincheras? Dicen, creo que las trincheras se basa en excavar cierta cantidad de tierra para luego proceder ay, che, para luego proceder a, bueno, tener una manera de cubrirse, digamos, del fuego enemigo.
Y creo que sí, Ya. como usted lo mencionaba, creo que sí, fue una de la guerra de las trincheras fue una de podría decir que fue una de las más utilizadas en las guerras, porque también era llamada, creo, la guerra de fuertes, si no mal recuerdo. Sí, más o menos, sí. Se dice, ¿no?, que esta guerra de las trincheras fue utilizada como una estrategia de poder sobrevivir más tiempo, ¿no? Ya que a consecuencia de las mismas ellos perdían bastantes hombres. Entonces, estas trincheras que ellos habían empezado a utilizar era uno, estoy buscando las imágenes ahora para mostrarles si me puedan entender, era como que cavaban lo que se llama diferentes, así como pequeños, ay, es que no sé, como canales, ¿entienden? Donde se metían los soldados. Otros lo hacían bruscamente, tierra solamente, no cavaban y los soldados entraban ahí dentro y encima ponían lo que se llamaba costales de la misma tierra, ¿no? Y encima ponían alambres de púa, es decir, para evitar que estos puedan ingresar. Entonces, en otros lugares, por ejemplo, las trincheras de los rusos era un poco más seguro porque ellos ya habían cavado, ¿no?, entre todos y habían podido poner lo que se llama troncos, maderas, para poder evitar que la tierra caiga. Y no solamente, no crearon solamente esas trincheras, es decir, esos canales donde ellos se metían, sino que también utilizaron lo que se llama bajo tierra, han creado, así como tú dices, fuertes, era para que se escondan, también lo llamaban como sótano, ¿ya? Y se metían ahí dentro cuando empezaban a bombardear. Muy bien, fue una de las mayores estrategias que se utilizaron durante toda la guerra, especialmente durante el año 2015, la cual tampoco duró mucho tiempo porque cuando empezaron a hacer los diferentes ataques por aire, pues esta acabó con estas mismas, ¿no? Y morían dentro de esta batalla por la guerra de las trincheras. ¿En algún momento les ayudó? Sí, pero después también causó, ¿qué? Causó la muerte de miles de soldados. Les voy a pasar algunos links para que ustedes lo vean y puedan entender lo que se refiere y cómo se protegían con estas trincheras y asimismo cómo eran estos fuertes que ellos creaban por debajo de la tierra, ¿no? Para protegerse. Obviamente que tendrían que haber sufrido hambre, sed, ¿no? También se crearon hospitales para poder atender a los heridos, porque era una guerra de 4 años, jóvenes. Pero sí, entonces en el año 1915 se van a llevar nuevos enfrentamientos entre estas triples, tanto Entente como Alianza, y van a combatir desde sus trincheras, ¿ya? Esas son sus trincheras. Estoy buscando imágenes jóvenes, les voy a mostrar ahora, ¿ya? Que tenía alrededor de 800 kilómetros de longitud. ¿Qué quiere decir? De largo. ¿Ya? Se dice que desde Suiza hasta Bélgica, posiciones que eran realmente invariables hasta el año 1918. Algunos en algún momento lo mantuvieron, ¿ya? Lo mantuvieron aún, pero otros ya no. Pero esta gran guerra de las trincheras sí ayudó bastante en su buen momento. Era una forma, una estrategia de poderse proteger contra la guerra. Déjenme ver un segundito. He encontrado mis diapositivas, pero justamente no tengo las trincheras. Pero estas diapositivas se las voy a pasar a ustedes para que vean un poquito de lo que realmente era la Primera Guerra Mundial. Ya, lo vamos a proyectar ahora, pero primero les voy a mostrar lo que eran esas trincheras y puedan entender. Les preguntan en el examen y muchos no pueden responder. No sé por qué. Vamos a ver. Cuando yo les preguntaba de qué trataba las trincheras, me decían de esos ahí que utilizan para limpiar el jardín, esos que parecen trincheras, y me explicaban yo, pero es que ellos no sabían, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver y van a poder entender. Por Dios santo. Bueno, aquí tenemos algunas. Vamos a ver. ¿Ya? Esto lo he buscado en internet, lo vamos a ver en imágenes y yo se los voy a pasar después el resumen. No, que no se borren mis días.